Y en una tarde con lo nuestro, Malvinas en primera persona, del otro lado de la línea telefónica y un muy especial agradecimiento, Comodoro retirado Mariano Ángel Velasco. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo le va? Bien, Muy bien. un gusto conversar con usted, un placer enorme tenerlo en línea y bueno, con la claridad que hoy podemos estar conversando, ¿eh? Bueno, igualmente para mí un honor tener la posibilidad de llevar mis palabras a la provincia de Buenos Aires. Tanta gente gaucha de campo. Así es. Yo soy hijo de inmigrante. Mi padre era agricultor, así que conozco las tareas del labrado de la tierra cuando chico. Seguramente. ¿De dónde vinieron sus padres, Mariano? Mi padre de España, Ajá. ¿De qué de zona la de España? provincia de Valladolid. Ajá. Tenía 10 años, Ujú. 9 años. Después se volvió a ir y al poquito tiempo regresó. Y Y se se radicó. radicó en Tras la Sierra, donde, bueno, hizo su vida, el campo. Primero vinieron con un par de baúles en un barco y después se dedicó a la siembra de la papa en buena escala. Esta es una zona, acá en la zona de Villa Dolores, Los Cerrillos, todo eso, San José, es una zona papera grande, Sí, sí, nos consta. que por las condiciones del clima te permite hacer 2 cosechas anuales. Ujú. Así que, bueno, ahí un poco aprendí la vida de trabajar en el campo. Claro. Cuando chico incluso me, me llevaba los fines de semana, cuando no había clase, a ayudarle, ¿no? Ujú. Manejar el tractor, arar, que es un poco la técnica diferente a lo que se hace ahora. Claro, seguramente. Así que su infancia transcurrió entre los estudios, la infancia y la primera parte de la juventud, entre los estudios y el campo. Y el campo, sí. Claro. Estudios Eh, secundarios que hizo ¿dónde, Mariano? secundario lo hice en Villa Dolores, Ajá. que eso le quería comentar, de donde se forma una persona, Ujú. se forma integralmente en el núcleo familiar, con los padres y hermanos y demás familiares que respetaban mucho los símbolos patrios, Claro. que asimismo le enseñaban las virtudes fundamentales del ser humano, Ujú. participar en el trabajo de la casa, hacer de comer, así era la vida, ¿no? Y después la escuela, tuve la suerte de participar en la escuela pública, la escuela normal de Dalmacio Vélez Arfiel, Ujú. con una educación pública excelente en esa época. Los directivos de excelencia y profesores de la misma calidad. ¿Y cuándo surge la idea, la necesidad o la intención de ingresar a la Escuela de Aviación Militar? Y cuando uno va terminando el secundario, Ujú. ya empieza a pensar con los compañeros, en el núcleo familiar, qué podemos estudiar. Antes nuestros padres hacían lo imposible para que sus hijos Seguro. estudiaran para que se superaran en su vida profesional, en su vida, contrariamente a lo que ellos habían sufrido, ¿no es cierto?, al haber dejado familiares en otros países, el desarraigo inicial. Si bien acá había muchos españoles que se juntaban normalmente en la casa española, ¿no es cierto?, Ujú. y participaban con mucha frecuencia eventos con sus amigos. Claro. Y bueno, ahí surge la idea, como le dije inicialmente los otros días, que mi hija se reía cuando estuve escuchando. Ujú. Inicialmente mi orientación por ahí era, digo, vamos a hacer medicina. Con otro compañero nos empezamos a preparar, habíamos solicitado a la Universidad de Córdoba todos los requisitos, y por esas cosas de la vida cambió el rumbo, el camino, el sendero se abrió, fui a la Escuela de Aviación y ahí me inicié como cadete, Sí. 4 años, durante 4 años,
volé planeadora en el tercer año, hice un pequeño curso de aviador militar como para una primera selección cortita, y después ya en el cuarto año, ya una vez recibido como alférez, hice el curso de aviador militar en la Escuela de Aviación. Y ahí recibí el título de aviador militar. Después me orienté en la especialidad de la aviación de combate. Sin lugar a dudas que la elección termina llevándolo a vivir una parte de la historia que por ese entonces, más allá de que todo aquel que se forma en una institución militar se forma obviamente para la guerra, pero ¿alguna vez pasó por su cabeza que iba a tener la real posibilidad de estar defendiendo su patria en un combate en ese entonces? Usted me dice antes, claro, del 82. Claro, sí. Sí, yo estuve estando destinado en la Cuarta Brigada Aérea en el Plumerillo, en Mendoza. Ahí volaba los Douglas A4C. Sí. Fue cuando, en el 78, si recuerda, sí, claro, el problema limítrofe con nuestro vecino país Chile, por los límites de la zona sur fundamentalmente, y nosotros estábamos preparados y desplegados en nuestras bases. En esa oportunidad yo estaba en San Julián, me parece, San Julián. Era más joven, era teniente. El año 1982, ¿dónde lo encuentra? ¿En qué unidad? ¿Dónde estaba? Yo estaba destinado, nuestra base de asiento era la Quinta Brigada Aérea, Villa Reynolds, San Luis, en Villa Mercedes, que era al este de Villa Mercedes. Desplegamos para operar hasta Santa Cruz, Río Gallegos. Ahí yo vivía en la base con algunos de mis compañeros y desde allí realizábamos las misiones hacia Malvinas. Tuvo la participación en varias misiones con el escuadrón de A4, ¿verdad? Sí, varias, sí. Dos muy importantes, que participé con Barrio Nuevo y Carballo y Rinque. El 25 de mayo. El 25 de mayo, en el hundimiento del destructor Coventry. Así es. ¿Nos quiere contar? Bueno, despegamos de Río Gallego, eran 2 escuadrillas, nos fallaron un avión en cada una de ellas. En una escuadrilla venía Carballo con Rinken, que quedó en sección, y en otra iba yo con Barrio Nuevo. Realizamos una navegación sin reabastecimiento en vuelo porque queríamos llegar lo más pronto posible por la ubicación que había sido detectada las 2 unidades navales británicas que se habían acercado más a la entrada del canal para cubrir la actividad aérea argentina contra el desembarco que estaban realizando en la bahía San Carlos. Correcto. Esa mañana habían derribado 2 aviones, el capitán Paloveri y el capitán García, que uno se pudo eyectar, pero cayó al agua y no lo pudieron rescatar, y el otro aparentemente falleció en el avión. Muy confiados de esa mañana de operación, se acercaron más a la entrada del canal, y bueno, ahí nosotros tuvimos una operación bastante exitosa, a pesar del éxito, digamos, de destruir un buque que había causado varias bajas en la Fuerza Aérea y que se hundió prácticamente una de las misiones más importantes de la Fuerza Aérea, que se hundió en 20-25 minutos. El relato que nos hacía el comodoro Rinque hace unos días atrás daba cuenta precisamente que quien hizo impacto en el Coventry con 3 de las bombas que llevaba en su avión fue usted. Sí, es así. Nos decía que siempre fue muy buen tirador, pero que ese fue el mejor tiro Sí. Sí, me acuerdo que cuando los vimos a los buques, lo vimos como a 15 kilómetros, estaba muy buena visibilidad, y en el mar se ven los perfiles muy bien. Claro. Así que
Cuando nos detectan, cuando yo hago el viraje para, cuando los vimos, normalmente íbamos volando muy bajo, muy bajo, muy bajo. Ellos tuvieron una primera detección que la perdieron. Sí. Entonces, cuando los vemos a los buques a nuestra izquierda, ahí hacemos un viraje, tenemos que hacer un viraje para enfrentar. Uh-huh. Y normalmente volando bajo, uno tiende a levantar, hay que levantar un poco porque si no el avión al girar pierde sustentación, ¿no es cierto? Claro. Y tiende a bajar. Entonces siempre normalmente en el viraje uno levanta un poco, uh-huh. levanta un poquito, ¿no es cierto? Y volvimos a bajar. Y ahí cuando estamos haciendo el viraje, yo veo desde el Coventry, que estaba adelante, el disparo de un misil uh-huh. que llenó la proa de humo sí. cuando sale disparado. Y bueno, y nosotros seguimos acercándonos. Yo veía el misil, la trayectoria, el fuego del motor. Uh-huh. Estamos hablando de un misil SIDAR que tiene una longitud de 4,20 metros aproximadamente de largo. Uh-huh. Muy grande. Sí, sí. Y yo ya me empecé a dar cuenta de que no venía dirigido hacia nosotros, porque la estela que dejaba el misil la podía yo ver, la veía de manera oblicua. Entonces, cuando normalmente un misil uno tiene posibilidad de ver la estela que va dejando, uh-huh. El misil no viene de frente al avión. ¿Se da cuenta? Se va alejando. Se va alejando, claro, divergente. Claro. Y lo vi pasar por el costado antes de cruzarnos de frente. Uh-huh. Vi que se apagó el motor y empezó a moverse, a cabecear y nos cruzó por la derecha. Yo pasé por la izquierda y Barrio Nuevo iba a mi izquierda. Sí. Y el misil, bueno, se perdió atrás nuestro, no se habrá autodestruido o impactado en el mar, pienso, porque iba muy bajo. Así que, bueno, seguimos acercándonos y ahí se empezó a ver los impactos, se empezaron a ver los impactos en el agua, porque cuando se vieron superados y se les bloqueó el sistema de computadoras, tuvieron que hacer un reinicio, sí. Pero ya estábamos prácticamente encima nosotros. Entonces el capitán Hardike ordenó salir afuera a todos los tripulantes y disparar con las armas largas que tenían, hasta incluso usaban los reflectores para tratar de encandilar a los tripulantes, pero llegamos a mucha velocidad. Yo levanté un poquito porque veníamos, prácticamente me iba a chocar la antena del radar. Y bueno, disparé las 3 bombas que impactaron en la línea de flotación y produjo un daño en la sala de máquinas, en la sala de informática, la parte de propulsión también del destructor, lo que provocó un fuego incontrolado que produjo la inundación de los compartimientos y el hundimiento tan rápido, prácticamente en 25 minutos. Se escucha en los audios que hay de un video circulando por internet, se escucha la comunicación de ustedes. Sí, es tremendo, sí. Es tremendo. Sí. Porque nosotros normalmente, cuando volábamos, no hablábamos, era todo señas. Claro. Era para evitar la detección el escaneo de las frecuencias. Claro. Así que todo era por señas ya preestablecidas en lo que hace combustible, estado del avión, y bueno, ahí ya se explotaba hasta por ahí salían algunas palabras fuera del lugar, ¿no? Emoción del momento. Emoción del momento y el desahogo, ¿no es cierto?, de haber superado ese límite del miedo y haber cumplido la tarea, y con la suerte que los 4 aviones pudimos regresar prácticamente sin ningún daño,
que para ellos era impensado que un avión pudiera pasar por arriba a 10 metros de sus antenas y podría haber salido del perímetro de alcance de sus armas. Seguro. Uno de los tripulantes del Coventry me llamó en una oportunidad porque yo les escribí dándole las condolencias para aquellos que habían perdido la vida. Sí. Me atendió el moderador de la página y en una oportunidad me llamó un tripulante jovencito que tenía 19 años, que era operador de comunicaciones y me dijo que ellos tenían mucho respeto hacia los pilotos argentinos y admiraban la valentía y la forma de operación. Seguro. Recién nos decía usted haber superado el límite del miedo. ¿Cómo se maneja el miedo precisamente en los instantes finales del ataque o no se piensa en eso cuando está ya sobre el objetivo? No, ahí ya no. No. Hay el miedo, temor, ¿no es cierto? Sí, sí. El ser humano a un soldado, a un piloto militar no se le resetea la cabeza como para que sea una persona que no tenga miedo. Totalmente. El problema es tener la convicción, la fortaleza para superarlo. Claro. Para superarlo. Es decir, había llegado un punto que, bueno, se le hacía cosquilla porque uno ya sabía, ya teníamos la experiencia, ya habíamos perdido compañeros que no habían podido regresar. Entonces no sabíamos en qué momento le podía tocar a uno, ¿no? Seguro. Yo tenía mi esposa, 2 hijas muy chiquitas, una de meses y otra de 3 años, así que se imagina la preocupación, ¿no? Claro. Y por supuesto la familia, los hermanos, los padres, pero fundamentalmente lo que uno piensa en sus hijos. En sus hijos, por supuesto mi señora se enoja por ahí, pero yo creo que es una cuestión natural y lógica del ser humano, de pensar, de sentir esa necesidad de sobrevivir por sus hijos y por aquellos que lo quieren, ¿no? Porque el valor y la fuerza que nos daban la familia era única en las comunicaciones telefónicas, sus cartas. Así que, bueno, esa fue una misión muy exitosa. El tripulante del destructor que se hundió me decía que si bien no lo decían a viva voz, los sobrevivientes tenían un gran respeto por los pilotos argentinos. Claro, seguramente. Un honor para la Fuerza Aérea y para todo el país. Sí, sin lugar a dudas. Sí. Sin lugar a dudas. Para el país. Esa fue la misión del 25 de mayo. La del 27 de mayo tiene ribetes más particulares todavía para usted. Sí, hay más, un poco más, digamos, no tan de triunfo, pero bueno, la misión fue exitosa. Sí. Fue exitosa porque impactó en un depósito de municiones, de pertrechos que ellos habían desembarcado para su avance hacia Puerto Argentino. Ahí la misión venía con el Comodoro actual OCES. Era una misión no contra unidades navales, sino contra objetivos terrestres. Aire-tierra. Aire-tierra en la planta refrigeradora en la bahía de San Carlos. Bien. Carballo y Rinque fueron al establecimiento San Carlos, que estaba al frente. Y la bahía Ajax, que es la planta refrigeradora, íbamos nosotros con OCES. Entonces, cuando ya estábamos próximos, hicimos una navegación prácticamente por el canal de San Carlos, pegado a la isla Soledad, a la que está más al este, por la costa, y al llegar próximo al objetivo, bueno, ahí hicimos un chequeo de todo el sistema de armamento, y cuando supero la colina donde estaba enclavada la bahía de San Carlos, ahí observo una gran cantidad de pertrechos alrededor de los galpones, y había 4 o 5 buques de guerra estacionados en la bahía. Sí.
Ahí yo bajo nuevamente, después supero la colina, bajo lo más rasante que podía. Cuando llega la proximidad del blanco, levanto porque las bombas tenían un límite de 30 a 50 metros, eran bombas frenadas con paracaídas. Ajá. Para lanzar a baja altura, y cuando estoy preparando para lanzar la bomba empiezo a sentir los impactos, los golpes en el fuselaje del avión y en el ala izquierda, aproximadamente 4 o 5 impactos. Las bombas salieron porque se siente cuando el avión las abandona y se desprende del peso ese, Claro. y por la eyección que provoca la raqueta. Y bueno, ahí me empieza a gritar el numeral que era CES, que tenía fuego en el ala izquierda. Yo no veía nada. Ahí le pegué una relojeada a los instrumentos porque como íbamos tan bajo no podía uno descuidarse de mirar siempre al frente, Claro. el entorno, para no correr el riesgo de impactar contra el agua o contra la superficie. Sí, sí. Y ahí cuando en ese procedimiento vi unas luces prendidas de combustible, de sistema hidráulico de control y utilidad, encendidas, que indicaban la baja presión del sistema. Hice una prueba del motor, bajé la potencia y volví a dar a plena potencia, a 410 nudos aproximadamente, unos 700 y pico kilómetros por hora. Al ver que el motor funcionaba bien, miro por el espejo, ya un poco más tranquilo, ya estaba en el canal de San Carlos, apuntando al oeste, hacia la isla Gran Malvina. Sí. Ahí eyecté los tanques, me había olvidado de eyectarlos porque cuando hay fuego hay que eyectar los tanques. Volando a esa velocidad, prácticamente hace 7 millas por minuto, el avión lo crucé muy rápido el canal y me gritaba Carballo, eyéctese, eyéctese. Y aparte ni me veía. Yo estaba relativamente tranquilo porque lo sentía bien al avión. Aparte tenía muchas horas de vuelo y sabía cuando el avión estaba en riesgo, digamos, aparte que como tenía la experiencia como investigador de accidentes aéreos desde muy joven, claro, le tenía mucha confianza al avión. Así que cuando llegué a la isla Gran Malvina, ahí le dije a José que anotara las coordenadas en latitud y longitud, se las canté, las anotó y le dije que me iba a eyectar. Así que bajé la velocidad porque iba a muy alta velocidad, iba muy bajo, no se puede eyectar en esas condiciones porque se causan daños en el cuerpo. Así que reduje la velocidad a 200 nudos, son 300 kilómetros, 360 kilómetros, que es cuando uno sale afuera, digamos, la velocidad máxima son 360 nudos, porque si no normalmente puede tener daños en el cuerpo. Claro. Al salir y encontrarse con el choque del aire a esa velocidad, sí, ha habido fracturas, han girado las rodillas, y más que este avión no tenía, porque hay aviones que actualmente, o el Mirage tenía un sujetador de piernas, que cuando se eyectaba le tiraba las piernas contra el asiento y le impedía que el viento, el aire tan fuerte, sí, se las pudiese abrir, ¿no es cierto? Y quebrar o luxar. Claro. Así que bueno, me eyecté a esa 300 metros de altura, 1000 pies de altura. Vi explotar el avión en la punta de mis zapatos, un hongo impresionante. Me dio el temor, digo, voy a caer arriba del fuego. Claro. Pensaba, porque lo vi explotar a los pies míos. Pero como yo estaba oblicuo cuando se abrió el paracaídas, ¿no es cierto? No estaba vertical, cayendo en paracaídas. Estaba oblicuo, bien horizontal casi. Y por eso lo vi en mis botas allá a lo lejos. Cayó como a unos 800 metros del lugar donde aterricé violentamente.
Para el colmo, uno muy pesado, no por el peso que tenía en ese momento, porque era bastante delgado, pero con todo el equipamiento que uno lleva, el asiento de supervivencia, más el chaleco, el anti-G, el buzo anti-exposición y el asiento mismo, que es donde está todo el bote de supervivencia, el oxígeno, los elementos de supervivencia, se va arriba el peso. Claro. Y como el paracaídas es tan chiquito, caí fuertemente en el piso, y allá el terreno es como la Patagonia nuestra, muy parecido. Nada más que la paja, todos los pajonales son más altos. Y ahí caí mal, había mucho viento, sentí un dolor muy fuerte en la columna, pero fue producto que después se me fue, producto de la impulsión que produce el cohete para sacarlo del avión, para sacarlo con el asiento del avión. Uh-huh. Son 2 segundos y 30 más o menos que abandona el avión y ya está colgado en el paracaídas. Uh-huh. Así que rapidísimo, Es no se da inmediato. cuenta, da unos tumbos para atrás, un ruido ensordecedor y colgado en el paracaídas, y bueno, y la tierra se vino como anillo al dedo. Tremendo. Caí rapidísimo. Tremendo. Así que, bueno, ahí sentí volar 2 aviones Harrier sobre el fuego del avión, porque ya estaba en penumbra, ya estaba oscureciendo. Hicieron un par de giros y regresaron para el este. Uh-huh. Ahí me recuperé un poco. Yo sabía que estaba cerca de Howard, donde había un regimiento del ejército argentino, y teníamos un nombre de la Fuerza Aérea, pero teníamos información de que había sido tomado porque en varias oportunidades se habían acercado helicópteros británicos de las fragatas, uh-huh, instándolos a que se rindieran. uh-huh. No lo habían hecho, y entonces esperé un rato, como hasta las 10:30 de la noche, acomodé mis cosas, el equipo de supervivencia, y ahí, viendo que no venía ningún rescate, digo, no, acá la cosa está tomado, seguro, y empecé a caminar hacia el sur, Uh-huh. con un rumbo que yo pensaba llegar a Darwin, pero encontré el refugio, esa foto que le mandé, Sí. el día 29 a las 9 de la mañana, más o menos, 10 de la mañana. Así caminé el día 27 a la noche, todo el 28, y el día 29 de la mañana llegué a un refugio donde golpeé las manos, abrí la puerta, que estaba con un gancho, y bueno, ahí me hice cargo. Me hice una ocupa. Uh-huh. Me hice una ocupa. Y bueno, ahí me recuperé del tobillo, que lo tenía bastante amoratado, Uh-huh. porque, claro, como tenía el cuerpo caliente caminando, Claro. caminaba muy despacio, y de noche a tientas. Era una oscuridad Total. totalmente cerrada. Claro. Por ahí me chocaba contra un alambrado, o me metía en un turbal, en un fango. Uh-huh. Así que bueno, hice un plan de caminata de 45 minutos y 15 de descanso, porque no me quería dormir, Claro. pero con la total seguridad que iba a llegar a un final feliz, digamos, feliz de supervivencia, ¿no? Claro. ¿Y cómo se orientaba en la oscuridad, Mariano? Con algunas estrellas, Uh-huh. que prácticamente estaba nublado, lloviznaba por ahí, Sí. porque de golpe no llueve, Claro. llovizna, Sí. y después empezó a caer nieve, y de día con la brújula. Uh-huh. No tenía luz, tenía una pista de fósforo que no la quería gastar, ¿no? Hice algunos llamados de emergencia por la radio de emergencia, Uh-huh. pero no logré escuchar a nadie, a ningún avión, nada. Así que bueno, caminé y despacio, cuando me encontraba el día 29 de la mañana en una colina, en una pequeña elevación, Uh-huh. observé el techo rojo de esa casita, Sí. y le apunté hasta llegar a ella.
¿Y a partir de ahí? Y a partir de ahí estuve el día 29, ahí preparé, porque tenía temor, digo, me van a venir a buscar y me van a tomar prisionero. Uh-huh. Me armé un equipo de supervivencia con la balsa, la rompí, la usé con un buzo que viene en el asiento, con un chaleco, la cosí toda con una, me armé una aguja con alambre y con todos los hilitos del anti-G, todo tomado con hilos para regularlo. Hice todo un aparato que lo salí a probar una noche que llovía y era mágico, mágico porque era súper abrigado, le rompí unas mantas a los kelper ahí para forrarla por dentro, Uh-huh. y eso quedó allá en la isla, ¿no? Uh-huh. Después el día 30, 31, estaba descansando, escuché el ladrido de unos perros. Así que me levanté y asomo por la ventana, venían 3 jinetes y varios, eran como 3 perros, 4 perros. Uh-huh. Salí a la puerta del refugio, Sí. ya había aprendido a cocinar, a prender la turba, todo. Prendía la turba porque allá no hay leña, usan la turba. Claro. Me mantenía con bastante calefacción, había una cocina de leña de la que usamos nosotros en el campo. Uh-huh. Había algunos alimentos, leche condensada, salchichas en lata, con grasa, y azúcar y arvejas. Uh-huh. Así que bueno, no tenía mucho hambre también. Y allá abajo, porque he visto la casita, está en un bordo, Sí. allá abajo pasaba un arroyo con un agua cristalina hermosa, o sea que de agua riquísima. Uh-huh. Bueno, llegaron estos hombres, abro la puerta, yo estaba con el buzo interior del antiexposición, porque hacía bastante calor adentro, y tenía el revólver en la cintura. Y los invité a pasar a los kelper, adentro del... No, dice, no. Dice, adentro tiene comida, uno de ellos me dio cigarrillos, Uh-huh. me armó unos cigarrillos, tenía una tabaquera, no una tabaquera, tabaco como en una lata de sardina, Uh-huh. armó 3 cigarrillos, me dejó una caja de fósforo, un sobre de fósforos, y me dice, bueno, le vamos a avisar a una estancia para que vayan a Puerto Argentino y avisen que usted está bien, que tiene un problema leve en el tobillo, y verdaderamente después vinieron el otro día o los 2 días, vinieron ¿cómo se llama? Una Land Rover. Land Rover. Del señor Lee, el administrador de la estancia de Puerto Howard, Uh-huh. con un médico del ejército argentino y un capitán de ejército. Uh-huh. Y bueno, ahí nos fuimos a Howard, a Puerto Howard, ahí hice de cocinero en una casa donde había un grupo de argentinos, Uh-huh. cordero con papa y cebolla. El primer día, después se acabó la cebolla, el cordero con papa, hervido por supuesto, ¿no? Sí, sí. Y después cordero. Después cordero. Bueno, me vieron en el hospital de campaña ahí en Puerto Howard, me cambiaron un poco la ropa porque daba vergüenza, había bajado como 8 kilos, Uh-huh. no tenía mucho hambre, verdaderamente no, de estar tantos días así sin comer, a uno se le cierra el estómago y no con Claro. cualquier cosa se siente satisfecho. Claro, totalmente. Lo que decía tenía tanta seguridad de que iba a llegar a un final feliz. Yo en el asiento de supervivencia tenía 2 paquetes de caramelos, Uh-huh. con caramelos vitaminizados, y le guardé la mitad de cada uno para mis hijas. Era tal la seguridad que tenía que a mí me angustiaba mucho porque verdaderamente, y mi esposa también, estaba con ellas, Uh-huh. muy chiquitas, por ahí un rato en Villarreino o en la casa de mis padres, pero verdaderamente una incertidumbre muy, muy grande y un sufrimiento que verdaderamente hicieron para que también un poco
es la fuerza espiritual que yo recibía Claro. para seguir adelante. Ese gesto de guardar los caramelos era la certeza y el desafío de volver. Desafío. Claro. Sí, tal cual. Así, bueno, después, estuve ahí. Estaba más seguro en el refugio que ahí, porque ahí cañoneaban todos los días, hasta la noche, en el horario de la comida. Las fragatas se ponían en el canal y pasaban y cañoneaban las posiciones, y por ahí cayeron algunos impactos de 40 milímetros cerca del poblado. Claro. Tan es así que los habitantes, los hombres de Puerto Howard, hicieron un éxodo con las mujeres y los niños, los llevaron a una estancia al interior de las islas y se quedaron de ellos cuidando y administrando el poblado. Claro. ¿Después permaneció mucho tiempo más allí en las islas o fue de vuelta al continente? Estuve, el día 6 se produce un encuentro de junio entre el buque hospital inglés, el Uganda, y el Bahía Paraíso. El Bahía Paraíso ¿se acuerda que se hundió en la Antártida? Bueno, ese era el buque hospital. Ahí nos vino a buscar, se juntó, hicieron un traspaso de heridos argentinos y británicos al Bahía Paraíso y al Uganda. Nos vino a buscar un helicóptero del Bahía Paraíso, nos llevó al puente, a la pista de aterrizaje, y en el hangarcito del helicóptero, ahí estaba la Cruz Roja, había un argentino, un delegado de la Cruz Roja de la República Oriental del Uruguay y un representante del Reino Unido. Y ahí, nos sacaron un poco la ropa, nos pusieron un tarjetón en el pecho, un tipo babero, con todos los datos, acostado en el suelo, ¿no es cierto? Y ahí nos sacaron una foto de fundamentalmente las personas que estaban heridas y con los datos completos de cada personal de cada uno en esa ficha que tenía colgada. Y salimos por el sur del canal de San Carlos y de ahí fuimos hasta Punta Quilla en Santa Cruz. Y allí me llevaron a Comodoro Rivadavia, al hospital, el hospital de la Fuerza Aérea, ese móvil que hay. Ahí me hicieron radiografía, análisis, y tuve día, y después me llevaron a que vea a mis compañeros en la base de Río Gallegos y San Julián. Y ahí dormí una noche en Río Gallegos y en un avión que venía a buscar repuestos a Río Cuarto me trajeron a Villa Reynolds, donde ahí me reuní con mi familia como a las 2:30 de la mañana. Y allí, vino la emoción. ¿Cómo será que me agarró de nuevo la preocupación? Que como en la base no había nada, en Villa Reynolds, yo escuchaba que sonaba el teléfono de casa, que estaban avisando que estaba yendo para allá. Y no atendían. Digo, ¿pero qué pasa acá? ¿O se han ido? No, pero me había dicho un médico que estaba de turno, no, el señor está en la casa. Ya sabe que usted está bien, ya le habían avisado hace rato. Agarro la llave, entro. Todo durmiendo y me le paro al frente, de la cama de mi señora y se querían morir. ¿Cómo será el relajo que tenían que no habían sentido ni el teléfono? Seguro. Ni yo que logré, que había recuperado la llave, que la traía la llave. Claro. Y son cosas que uno puede contar y tiene el deber de contar unas experiencias que tienen su valor. El soldado, el piloto, no es una persona le lavan la cabeza como para salir a matar. Claro. Al contrario, lo que hace es defender la soberanía, ¿no es cierto?, y dar por cumplimiento el juramento que ha hecho de defender a la patria. Seguro. La República
y todas sus instituciones, que desgraciadamente ahora están tan olvidadas. Uh-huh. Pero bueno, son épocas distintas. Yo viví una educación pública distinta. Fui criado en una familia donde mi madre me enseñó a pegar botones, me enseñó a coser. Tenía que ir a limpiar el gallinero, tenía que barrer la vereda, que era lo que más vergüenza me daba. Había un adolescente, 17, 18, 17 años, con la escoba de paja, barriendo la vereda. Sí, sí. Y por ahí pasaba alguna amigota, entonces me escondía. Claro, claro. Por eso eran épocas distintas. Y no ha pasado tanto tiempo, ¿no? No, para nada. Pero sí, ha pasado mucho tiempo, pero con mucho cambio. También hay que valorar mucho al argentino de ley, que hay muchos. Sí, claro. Que hay muchos. Y normalmente el argentino es una persona que, si uno escucha, yo tengo contacto con Neil Wilkinson, con que nos tiramos unas palabras por Facebook de vez en cuando, y compañeros de otras fuerzas aéreas, donde tienen un gran reconocimiento, y no solamente por los aviadores argentinos, los marinos argentinos, la gente del ejército, sino por el argentino. Se destacan por su inteligencia, su creatividad y su forma de encarar las cosas. Tenemos una capacidad especial y desgraciadamente la estamos desaprovechando, porque hay argentino que se va, argentino que triunfa afuera, la mayoría. Por supuesto, los que están en la buena senda, ¿no? Claro. Sí, los que van por el camino del respeto de la ley y el orden, pero normalmente nosotros hemos tenido instructores en Italia, en España, en Estados Unidos, y verdaderamente tienen un respeto muy especial por el argentino. Sin dudas. Por el argentino de ley. Sí, claro, con valores. Usted lo nombró a la pasada recién a Neil Wilkinson. Sí. ¿Le cuenta, por favor, a la audiencia quién es Neil Wilkinson? Neil Wilkinson es el artillero de un buque, Intrepid, que se llama, sí. Intrepid, que fue el artillero que me derribó a mí. Bueno, él era muy joven y nunca se pudo sacar de su cabeza esa visión de cuando lo veía el avión incendiado y largando humo, nunca se lo pudo borrar de su cabeza, situación que le impedía, dice, conciliar el sueño, y eso lo llevó a una situación de estrés postraumático que le motivaron la separación de la Royal Navy allá por el año 95. El trauma que producen algunas personas, una situación límite, ¿no? Sí. Lo llevó a separarse de su mujer, dedicarse a otras actividades. Y en una oportunidad la ex mujer escucha en la televisión que van a pasar por la BBC de Londres un corto argentino, una pequeña película, donde la Fuerza Aérea, en esos casetones grandes, sí. ¿cómo se llamaban? VHS. VHS. Sí. Bueno, habían hecho una compilación de las misiones más importantes de la Fuerza, un compendio. Eso se fue viralizando a través de los agregados, de la gente que venía a la Argentina y llevaba una copia. Y bueno, llegó a la BBC y lo pasan, lo va y no pasa, como a las 3 de la mañana. Entonces la mujer va y le dice, mira, dicen que hay un tal Velasco. No, dice, Velasco no existe, no puede ser, él está muerto. Entonces puso el despertador, dice, se levantó, preparó su té y se sentó frente al televisor, y cuando veía que yo estaba contando la misión esa del 27, sí. no podía creer, le agarró una euforia, dice, que al otro día de la mañana, que casi no durmió, y se plantificó en la embajada argentina, en Londres.
Él vivía cerquita ahí del centro de Londres. Como la gente lo conocía, la gente que trabajaba en la embajada, había algunos empleados que eran ingleses, dice, no, este está medio de la cabeza, dice, porque lo han separado de la Royal Navy, no le dé bolilla porque lo va a volver loco. Entonces yo quiero hablar con el agregado aeronáutico, y al otro día volvió de nuevo. Y justo estaba un compañero mío, y me llama por teléfono, me dice, Mariano, mira, acá está fulano tal, que es el artillero que te derribó a vos. Dice, quiere hablar con vos, vos tenés algún problema, que le dé tu correo, te quiere escribir. Pero no, querido, yo no tengo problema, no tengo ningún ni rencor hacia él, nada, al contrario. Valoro la valentía de enfrentar la situación, ¿no es cierto? Seguro. Así que, bueno, ahí empezó la charla va, charla viene, charla va, charla viene, y bueno, llega a la BBC de Londres y le interesa como un mensaje humano, ¿no es cierto?, de hacerlo conocer, porque la BBC de Londres ahora en la actualidad le dedica mucho a la parte de documentales, ¿no? Sí. Así que vinieron hasta mi casa, comimos un asado acá con mi familia, con mis hijas, pasamos un buen momento. Yo le dije clarito que esto, te digo, no signifique que yo te recibo hoy, estoy desconociendo la soberanía de la Malvinas, ¿no es cierto?, que nuestro país tiene con sobrados fundamentos geográficos, históricos y políticos, que son de nuestra pertenencia, y que ustedes la usurparon, porque bueno, por su forma de ser, por la historia que llevan en la sangre. No, sí, señor, al contrario, cuando él llegó verdaderamente se explotó en lágrimas, y creo que le sirvió a él y a mí también como para decir, bueno, es un círculo que se completa, que uno dice, con aquel que yo pasé momentos difíciles, ¿no es cierto? Sí. Momentos difíciles desde el punto de vista físico, hasta que uno se recupera, las cosas se van digiriendo como corresponde. Tan es así que él me tiene en el perfil del Facebook una foto conmigo. Qué y bueno. Muchos compañeros, amigos de él, le he dicho, saca al argentino ese. Así que, y no, él la tiene ahí con él. Qué bueno. Pero bueno, son cosas gratificantes que uno puede contarlas, ¿no es cierto? Y uno, yo como siempre estoy dispuesto, porque creo que no me considero un héroe, sino simplemente un patriota que cumplió con el juramento de defender la bandera hasta perder la vida, si es necesario, para defender, por supuesto, una causa que sea justa, ¿no? Como nosotros lo tenemos internalizado de esa manera. Seguro. Que ahora yo creo que se ha dejado de hablar de Malvinas. Yo creo que el pueblo argentino tiene que, por supuesto, no la guerra, la diplomacia. Claro. La diplomacia, en vez de hacer una marcha para que cierre Mercado Libre, hacer una marcha para que las Malvinas vuelvan a la Argentina. Seguro. Con carteles, con gente que está en el exterior y participa en da clase en universidades, que diga, que explique, que conozca la historia argentina, cómo es la historia argentina sobre Malvinas, y que lo diga en los foros internacionales, y que lo diga las Naciones Unidas, fíjese, es como ahora veo que dicen en la Organización Mundial de la Salud, todo eso, estas instituciones, yo creo que ya han perdido, lo ha agarrado una tormenta y han perdido como el rumbo. Si así fuera, desde el punto de vista diplomático, hablando, golpeando la puerta, entregando un folletito con la historia de las Malvinas, si no es estar fomentando al conflicto, a la guerra. Claro, claro. ¿No es cierto? El que toma la decisión sobre ir a la guerra, al enfrentamiento, porque el plan argentino sobre Malvinas no era el enfrentamiento armado.
no era el enfrentamiento armado. El plano original, que había sido realizado por personal de la Fuerza Aérea, un grupo muy reducido del Ejército y la Armada, sí, era recuperar y negociar. tal cual. Y después, la conducción, lo que tendría que haber hecho, cuando se ofreció una bandera tripartita, ahí está, listo. Es el negocio nuestro, vamos a conversar. Pero no llegar al enfrentamiento, porque es muy fácil pensar en una fuerza naval como la Fuerza de Tarea Británica, con apoyo de Estados Unidos, con apoyo de Chile, pero súper abierto, Sí, sí. súper abierto. Nosotros sabíamos, porque despegaba un avión y veía que si llevaba bombas abajo, del otro lado, al ratito despegaban los aviones de los portaaviones. Tal cual. Y bueno, mandaron gente y ya un libro, ya se ha perdido la confidencialidad, un libro escrito sobre el apoyo fundamentalmente de los radares de Punta Arenas y otras ocasiones que estuvo a punto de llegar a un ataque a una de las bases del sur, ¿no es cierto?, con un helicóptero. Pero bueno, eso es lo que pasó. Mariano, yo le quiero agradecer muchísimo. Yo le quiero agradecer la excelente predisposición que ha tenido para esta charla. Por supuesto, agradecerle al Comodoro Rinque, que ofició de intermediario para conseguir su contacto, y ofrecerle el micrófono una vez más para que quiera agregar lo que quiera contarnos en el final de la charla. Bueno, lo que dije recién, tenemos que profundizar en lo que hace a la educación. No es tan fácil ahora introducir el tema histórico de Malvinas y enseñarle a la ciudadanía cómo se puede lograr diplomáticamente presionar en los medios nacionales e internacionales el diálogo para la recuperación. Después también hay una cosa, ¿no es cierto? Tenemos que estar preparados para, si la recuperamos, tener otra provincia. Tal cual. No es nada fácil, no es nada fácil mantener una provincia a 300, 400 kilómetros de distancia del Río Gallego. Nuestro gobernador Bernet en su momento se defendió, se imagina, allá en el año 30 y pico, cuando fue. Sí, sí. ¿Cómo no se puede hacer ahora? Totalmente. Pero bueno, tenemos que cambiar muchas cosas. Seguramente. La guerra, el que más pierde es el soldado, el hombre. Por supuesto que tiene que existir como última medida cuando las acciones diplomáticas han sido agotadas y se va a vulnerar la soberanía nacional. Ahí se impone el uso de la fuerza medida y justa para eliminar esa violación. Comodoro Mariano Velasco, teniente primero en Malvinas, piloto de A4, gracias por su parte en esta historia, gracias por estos ratos largos que ha dispensado para nuestro programa desde Córdoba. Le mandamos un fuerte abrazo desde Las Flores, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, y todo nuestro respeto y admiración. Bueno, al contrario, para mí es un honor, para eso estoy. Es mi deber brindar al pueblo argentino mis vivencias desde el punto de vista personal y operativo y fundamentalmente humano. Y una cosa también que me olvidé de aclarar es que el ser humano tiene en el fondo fortalezas que desconoce tener, que salen a la luz en momentos difíciles. Entonces, cuando uno se encuentra en una situación de riesgo, de a lo mejor un problema ante una enfermedad, no hay que aflojarle, porque el ser humano tiene en el fondo fuerza espiritual que lo hacen ir más allá de lo que uno piensa que puede dar. Yo pensaba que iba a llegar. Si lo pensaba antes, yo no voy a llegar a este objetivo. Pero ya cuando está, las fuerzas le salen y es como ir nadando en un mar de aguas oscuras y salen a la luz las fuerzas que lo llevan a cumplir su objetivo o a superar un problema. Gracias, Comodoro, un abrazo grande. Un abrazo para toda la audiencia de Radio de las Flores. Vaya mi reconocimiento, imagino por la música que he escuchado de la radio,
gente que le gusta el folclore, mucho. gente de campo, gente trabajadora, Así es. que se ha sumado mucho a ser el granero del mundo en una época que ahora, bueno, está medio bajoneado el granero, ¿no? Pero bueno, hay que ponerle fuerza. Hay que ponerle fuerza porque no hay mal que dure 100 años. Sin dudas. El pueblo argentino tiene que salir victorioso. Y lo va a hacer. Sí. Un gran abrazo, Comodoro. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias a usted y la audiencia.